Hay algo que el gobierno de Estados Unidos acaba de hacer con su deuda que la mayoría de personas no ha entendido todavía. Y no es un dato técnico para economistas. Es algo que va a afectar tu dinero, tu ahorro y tu futuro de una forma muy concreta. Quédate hasta el final, porque al cierre de este vídeo vas a entender exactamente qué está pasando y qué puedes hacer tú al respecto. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cuánto crees que debe Estados Unidos en este momento? Tómate un segundo. ¿100 billones? ¿200? La cifra real supera los 36 billones de dólares. Eso es un número tan grande que el cerebro humano ni siquiera lo puede visualizar correctamente. Si contaras $1 por segundo, sin parar, sin dormir, tardarías más de 1 millón de años en llegar ahí. Y lo que acaba de ocurrir es que ese número dejó de importar de la misma manera que importaba antes. Porque Estados Unidos tomó una decisión que cambia las reglas del juego para todos. Durante décadas, la deuda de Estados Unidos fue vista como la deuda más segura del mundo. Los bonos del Tesoro americano eran el activo de referencia global. Cuando alguien quería guardar dinero de forma segura, compraba deuda americana. Cuando los países necesitaban reservas, compraban deuda americana. Cuando los bancos necesitaban colateral, usaban deuda americana. Era como si el Tesoro de Estados Unidos fuera el banco central del planeta. Y eso le daba a Washington un poder enorme. Podía endeudarse prácticamente sin límite, porque siempre había demanda para absorber esa deuda. Pero eso está cambiando. Y lo que acaba de suceder es la señal más clara de ese cambio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha estado haciendo algo que pocos medios han explicado con claridad. En los últimos meses, ha estado emitiendo deuda de muy corto plazo de forma masiva, lo que se conoce como letras del Tesoro, en lugar de emitir bonos a largo plazo. Eso puede sonar técnico, pero tiene una implicación directa y brutal. Estados Unidos está apostando a que las tasas de interés van a bajar pronto, porque no se atreve a comprometerse a pagar tasas altas durante 10, 20 o 30 años. Y eso, en términos simples, significa que el gobierno americano está tan presionado por su propia deuda que ya no puede planificar a largo plazo. Está operando en modo de supervivencia financiera. Y cuando el país más poderoso del mundo empieza a operar en modo de supervivencia financiera, el resto del mundo lo nota. Aquí es donde la historia se pone interesante. Y aquí es donde aparece el segundo elemento que muy poca gente está conectando correctamente. Mientras el Tesoro americano emitía deuda de corto plazo a un ritmo acelerado, la Reserva Federal seguía con tasas de interés elevadas. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el gobierno de Estados Unidos estaba pagando intereses altísimos sobre una montaña de deuda que seguía creciendo. En este momento, el gasto en intereses de la deuda americana ya supera el presupuesto de defensa. Ya supera lo que gasta en Medicare. El costo financiero de mantener viva esa deuda se ha convertido en el mayor gasto del gobierno americano. Y eso no es una proyección. Es lo que está ocurriendo ahora mismo. Cuando un gobierno llega a ese punto, tiene básicamente 3 salidas. La primera es crecer económicamente de forma tan rápida que los ingresos fiscales superen al gasto. Eso es lo ideal, pero en este contexto es difícil. La segunda es recortar el gasto de forma agresiva, lo que es políticamente muy costoso. Y la tercera, la que históricamente siempre termina ocurriendo, es inflar. Es decir, crear dinero, devaluar la moneda y licuar la deuda en términos reales. Y aquí está el punto central de todo lo que estamos viendo. Las señales apuntan a que Estados Unidos está preparando el terreno para una combinación de las 3 salidas, pero con un protagonismo creciente de la tercera. La presión política para que la Fed baje tasas es enorme. Cuando las tasas bajen, el gobierno puede refinanciar esa deuda a menor costo. Pero al mismo tiempo, más dinero barato en el sistema significa más presión inflacionaria. Y más inflación significa que el poder adquisitivo del dinero que tienes guardado hoy vale menos mañana. Este es el mecanismo silencioso que ha usado históricamente cualquier gobierno con una deuda impagable. No lo llaman default. No lo llaman quiebra. Lo llaman política monetaria. Pero el efecto sobre tus ahorros es el mismo. El dinero que ganaste trabajando 20 o 30 años termina comprando menos de lo que debería.
Si llevas tiempo ahorrando en depósitos, en cuentas de bajo rendimiento o simplemente en efectivo, esta dinámica te afecta directamente. No mañana. Ya está ocurriendo. La inflación que viviste en los últimos años no fue un accidente ni una mala racha temporal. Fue la consecuencia de exactamente este mecanismo. Si el contenido de este canal te está ayudando a entender lo que realmente está pasando con la economía, este es el momento de suscribirte. Hay gente que espera a que las noticias lleguen al periódico. Y hay gente que entiende las cosas antes de que ocurran. Este canal existe para ese segundo grupo. Dale al botón de suscripción y activa la campana para no perderte ningún análisis. Ahora bien, hay algo más que quiero que entiendas, porque si solo te quedas con la parte de la deuda americana como problema aislado, te pierdes la mitad del análisis. Lo que está ocurriendo con la deuda de Estados Unidos no es solo un problema americano. Es un problema de arquitectura financiera global. Y la razón es sencilla, el dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo. La mayoría de las transacciones internacionales se liquidan en dólares. La mayoría de las materias primas se cotizan en dólares. Y la mayoría de la deuda de los países emergentes está denominada en dólares. Eso significa que cuando Estados Unidos mueve su política de deuda, mueve el tablero completo. Y en los últimos meses hemos visto algo que no tiene precedentes recientes. Países que históricamente eran compradores netos de bonos del Tesoro americano han empezado a reducir sus posiciones. China lleva tiempo reduciéndolas. Japón, que es el mayor tenedor extranjero de deuda americana, ha estado vendiendo. Los países del Golfo están diversificando reservas hacia oro y otros activos. No es un pánico. No es una crisis de un día para otro. Pero es una tendencia. Y las tendencias en mercados de este tamaño, cuando se consolidan, son imparables. ¿Qué ocurre cuando la demanda de deuda americana cae y la oferta sigue subiendo? Los precios de los bonos caen. Y cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos suben. Y cuando los rendimientos suben, el costo de financiar esa deuda se dispara todavía más. Es un círculo que se retroalimenta. Y en algún punto de ese círculo, algo tiene que ceder. Lo que acaba de hacer Estados Unidos, emitir masivamente a corto plazo en lugar de a largo, es en parte una respuesta a eso. Si no puedes colocar deuda a largo plazo porque la demanda no está, colocas a corto plazo y rezas para que las condiciones cambien. Pero eso crea otro problema, te expones. Porque si las tasas no bajan cuando esperabas, tienes que refinanciar esa deuda en condiciones igual de malas o peores. Es como una hipoteca variable que vence cada 6 meses. Mientras los tipos bajen, vas bien. Pero si no bajan o suben, estás atrapado. Y ahora viene la parte que más me interesa que entiendas, porque es la que más directamente te afecta a ti. Cuando un sistema financiero de este tamaño está bajo esta clase de presión, los activos que han funcionado como reserva de valor durante décadas empiezan a recuperar protagonismo. El oro lleva meses en máximos históricos. No por casualidad. Los bancos centrales de todo el mundo, incluyendo los de economías emergentes, llevan 2 años comprando oro a un ritmo que no se veía desde los años 70. Eso no es una moda. Es una señal de que los gestores de reservas más sofisticados del mundo están posicionándose para un escenario donde el dólar ya no sea tan dominante como lo ha sido. Y si los bancos centrales lo están haciendo, la pregunta que tú deberías hacerte es, ¿qué estoy haciendo yo para proteger lo que tengo? No te estoy diciendo que el mundo se va a acabar. No te estoy diciendo que el dólar va a colapsar mañana. Te estoy diciendo algo más útil que eso, que el escenario que se está formando favorece a quienes entienden la mecánica y se posicionan con anticipación, y perjudica a quienes esperan que todo vuelva a ser como antes. El hombre de entre 45 y 54 años que está viendo este vídeo probablemente lleva décadas trabajando. Ha construido algo. Tiene ahorros, quizás una propiedad, quizás un plan de pensiones. Y durante todo ese tiempo le han repetido lo mismo. Ahorra, diversifica en fondos, confía en el sistema. Y el sistema ha funcionado, en términos generales, porque estaba respaldado por un dólar fuerte y una deuda americana que todo el mundo quería. Pero cuando esas dos condiciones empiezan a erosionarse, el manual antiguo deja de funcionar igual. ¿Qué tiene sentido hacer en este contexto? No hablo de especulación.
Hablo de protección. Lo primero es entender que tener todo tu patrimonio en activos denominados en una sola moneda, especialmente si esa moneda está bajo presión estructural, es un riesgo que antes no existía de la misma forma. La diversificación monetaria, que antes era algo para grandes patrimonios, hoy es una conversación que cualquier persona con ahorros debería tener. Lo segundo es entender el rol de los activos reales. El oro no da dividendos. No genera flujo de caja. Pero históricamente ha preservado poder adquisitivo en periodos de devaluación monetaria. No estoy diciendo que metas todo ahí. Estoy diciendo que entender por qué los bancos centrales lo están comprando masivamente te da una pista sobre cómo funciona la protección real del patrimonio. Lo tercero, y quizás lo más importante, es desarrollar el hábito de entender lo que está pasando antes de que llegue al titular del periódico. Porque para cuando algo aparece en portada, los que tenían que posicionarse ya lo hicieron. La información económica que llega al gran público suele llegar con retraso. Y en un entorno de cambios tan rápidos como el que estamos viviendo, ese retraso tiene un coste real. Lo que acaba de hacer Estados Unidos con su deuda no es un evento aislado. Es un síntoma de una transformación más profunda del sistema financiero global. Una transformación que lleva años gestándose y que ahora está acelerando. El Tesoro americano financiándose a corto plazo porque no puede hacerlo a largo. Los bancos centrales del mundo reduciendo su exposición a bonos americanos. El oro en máximos históricos. La presión sobre la Fed para bajar tasas cuando la inflación sigue siendo un problema real. Todo esto forma parte del mismo cuadro. Y ese cuadro te dice que el próximo ciclo económico no va a parecerse al anterior. Las reglas que funcionaron entre 1990 y 2020 no son necesariamente las que van a funcionar entre 2025 y 2035. Los que lo entiendan antes tendrán una ventaja enorme. Los que esperen a que les expliquen lo que pasó, lo entenderán demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, ya estás en el grupo correcto. Ya estás haciendo las preguntas correctas. Y ese es exactamente el primer paso. Ahora te toca actuar con esa información. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Aquí analizamos exactamente este tipo de movimientos, los que no aparecen explicados con claridad en los medios convencionales, para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu dinero y tu futuro. Dale a la campana, comparte este vídeo con alguien que necesite entender lo que está pasando y nos vemos en el próximo análisis.